Bienvenidos a Contrapeso. Ya tenemos ahora sí nuestro El nombre nombre formal. oficial. Entre varias veces que estábamos platicando de qué nombre ponerle, qué le quitamos, qué le ponemos, pues bueno, quedó ese nombre. La verdad creemos que es un nombre que puede pues demostrar un poquito lo que estamos platicando, hablar sobre lo que dicen las normas, las reglas, pero al mismo tiempo qué pasa con la cultura y qué pasa con ¿cómo decirlo? Pues lo que está fuera de no solamente la fe, sino el hecho de qué es lo más prudente y qué utilizar para que sea un bien común. Pues cómo se Entonces, vive. ajá, principalmente. Entonces, pues bienvenidos a este episodio número 2 de métodos anticonceptivos que nos quedamos pendientes Es parte 2, parte 2. parte 2, que nos quedamos pendientes la semana pasada. Entonces, pues ¿cómo estás, Triana? Bien, aquí andamos, Oscar. Gracias a todos los que nos ven. Tenemos por acá espectadores que nos están acompañando, nuestros primeros espectadores. Estamos un poquito nerviosos. Estamos un poquito nerviosos. Si nos ven sudar es porque tenemos aquí público. Pero bien, ahorita con la lluvia, bochorno. Sí, ahora Pero, aquí ¿qué en tal? Torreón hace muchísimo calor, entonces llueve de vez en cuando y ahora es raro que esté lloviendo, entonces pues ya se humedecen las casas y empieza todo un escándalo cuando hace lluvia. La gente choca y pues muchos problemas con la lluvia. No estamos preparados para el agua en el pavimento. En general no. Entonces, pues bueno, vamos a continuar con el tema de lleno. De lleno. ¿Te parece? Pues igual si quieres, no sé, recordarles a la audiencia lo que estábamos hablando la semana pasada, bueno, el capítulo anterior, vayan a verlo. Todavía no lo subimos, pero vayan a verlo. Pero vayan a verlo. Estábamos hablando, perdón, Dale. hablando sobre, pues tal vez estábamos desglosando un poquito a las personas que buscan tener hijos cuando aún no tienen una carrera, cuando tienen problemas financieros, pero al mismo tiempo qué se puede, qué no se puede hacer. Entonces teníamos ahí años, teníamos tiempos, teníamos Carreras. condiciones, carreras. Entonces, pues nos basamos mucho en el panorama más óptimo y en el más austero, o sea, no el estar gastando al ahí se va. Entonces, pues estábamos platicando de eso y sobre, pues, en qué momento o de quién es la decisión de los hijos. Sí. ¿Sí era así? Sí. O sea, pues básicamente estábamos platicando en qué punto para los matrimonios jóvenes, que cuando uno regresa a la misión, digo, un resumen, uno regresa a la misión, el presidente de misión te dice, cásate, te casas por obediencia a tus líderes, pero con prepa, 20, 21 años, entonces la realidad es que aquí en México es complicado. Sí. Y veíamos que en el transcurso de ese lapso te casas y pues hay parejas que luego tienen hijos. Tienen hijos. Entonces los problemas se les aumentan a, pues yo creo que un por 10, ¿no? Sí. Las situaciones, los gastos se ponen en una forma en la que pues no puedes estar solamente con un trabajo de medio tiempo o muy sencillo, o sea, sí es complicado. Pero bueno, también platicábamos no solamente de esto, sino que lo importante que es el tener la fe. Sí, Fe claro, en todo esto, la ¿no? fe es importante, sin embargo no lo hace todo. Sí, sí, y esto es lo que, pues para esto es el fin de esta clase de comentarios, de este programa, el poder comentar que, pues sí, o sea, tenemos todo de contrapeso, ahora sí, en el sentido de que, pues tenemos todo en contra, ¿no? En el sentido de no tienes estudios, no tienes trabajo, entonces, ¿es prudente o no es prudente tener hijos? Pero es ahí donde entra tal vez la fe, o más bien entra la fe, en el hecho de que, bueno, tal vez no tienes todo resuelto, pero también es necesario poder poner de tu parte y al mismo tiempo pedirle a Dios que ponga de su parte, que Él lo va a poner. Claro, y digo, y también si ya están en esa situación, no es para desalentarlos, no es desanimarlos, al contrario, acérquense a sus líderes, tienen un presidente de sociedad, una presidenta de Sociedad de Socorro, un presidente de Cumdeldres, un obispo que está ahí para ayudarles, pero pues si apenas lo estás considerando, piénsalo, obviamente no con la intención de postergarlo añísimos, pero sí que pueda hacerlo la pareja en la mejor condición de la pareja y en el mejor momento de la pareja. Y ahora es ahí donde entra el tema. Ahora viene la segunda parte interesante. Porque, por ejemplo, me comentaste acerca de hablar con tus líderes, tal vez con tus familiares, en cuestiones de pues, qué hacer o lo más prudente que se puede, qué decisión tomar, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace la cultura mexicana en estos temas? O sea, ¿quién te mete presión? ¿Cómo son los líderes en estos temas? ¿Qué es lo que te dicen? A ver. Pues mira, es que es algo meramente de la iglesia propiamente, porque
digo, te casas y luego es ¿cuándo tienes tus hijos? Sí. ¿Para cuándo el hijo? Entonces, digo, es parte del proceso, para eso nos casamos, bueno, parte de la convivencia. Porque parte de la cultura, perdón que te interrumpa, parte de la cultura de la iglesia es de que te cases, para empezar, muy joven. O sea, Sí. a tus 25 años, ya como miembros de la iglesia o como cultura de la iglesia, lo vemos, ya estás viejo, grande. ya viejo. Sí, o sea, y pues a los 25 años, imagínate en qué etapa vas, ¿no? Pero como cultura de la iglesia sí es. En Gringolandia y en Estados Unidos, pues también se ve muy grande. O sea, es como si ya fueras una persona casi quedada que no te estás casando antes de los 25 años. Sí. Entonces, esto es muy cultural de la iglesia, lo cual, pues tal vez es quitar esos estigmas o quitar esta clase de cultura porque, híjole, a veces no ayudan mucho en las condiciones o en las situaciones en las que vive tal vez cada país. En Estados Unidos ya lo platicábamos, decíamos acerca de que ahí te ayudan, hay un poquito más de beneficios, el mismo gobierno te está permitiendo el trabajar, estudiar y aún así estar en una... Un matrimonio, en una vida familiar. Sí, o sea, con mejor calidad de vida. Y aquí en México, pues no. Ahora el normal, no pasa nada, Miguel. Entonces, y pues tenemos que velar eso, porque a veces los líderes nos dicen, cásate, hazlo, ten fe y todo esto, pero a veces lo dicen con palabras, no quiero decir huecas, pero sí al mismo tiempo sin mucho consejo prudente, porque pues si estoy viendo yo como líder que el joven está teniendo problemas emocionales, económicos, escolares. Exactamente. O sea, pues no lo recomiendo. No deberías de recomendarlo. Sí, pero si lo haces con el fin de que no, sí se puede, Dios te ayudará, tampoco es lo correcto. O sea, no deberíamos de hacer eso, los líderes no deberían de hacer eso. Porque estás aventándole más problemas y lo estás aventando casi al precipicio de que ya ni modo. Y tener una responsabilidad de un hijo, pues no es una responsabilidad de 1 o 2 años, es una responsabilidad de toda la vida. Claro. Sí, digo, es una decisión mesurada. Tiene que ser con paciencia, tiene que ser con mucha comunicación. Y bueno, obviamente teniendo el mejor panorama, ¿no? Tanto, ya lo hablábamos, el físico, emocional, económico. Entonces, bueno, vamos de lleno con la pregunta, Oscar. ¿Qué métodos? O sea, ya estás casado. Bueno, primero, sí, estoy... Espérame. Antes de eso, quiero compartir lo del manual general sobre el control de la natalidad. Ok. ¿Por qué? Porque como cultura de la iglesia a veces es tanta la presión de tener hijos por parte de líderes, de familias, pues de mismo círculo social dentro de la iglesia, que tienen a los hijos pero por la presión social, no tanto por el hecho de que realmente estén listos o estén dispuestos a tenerlos. Entonces, le quitamos el valor a nuestra propia decisión o a nuestra propia prudencia. Bueno, la decisión de la pareja. Sí. Que ahorita lo vas a decir, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que no quiero decir que no le demos importancia a los líderes, pero sí el hecho de quitarles tanto peso a ellos, o más bien nosotros quitarles el peso que ellos no deberían de tener en esa clase de decisiones. Y entonces voy a compartir lo que menciona el Manual General de la Iglesia. Dice, el control de la natalidad en capítulo 38, 38.6.4. Dice, la intimidad física entre esposo y esposa lo tienen como un objeto... Perdón. La intimidad física entre el esposo y la esposa tiene como objeto ser hermosa y sagrada. Es ordenada por Dios para la creación de los hijos y para la expresión de amor entre esposo y la esposa. La pareja... Bueno, espérame. Nada más ahí un paréntesis. Ya ves que hablábamos de que muchas personas todavía piensan que nada más debes de tener relaciones sexuales o intimidad para tener hijos. Ajá. Y bueno, ahí haciendo la aclaración nos dice que también es una expresión de amor. Sí. O sea, ¿para qué? Para que la pareja se una más, tenga más... O sea, muchas cosas. No nada más es para tener hijos. Para tener hijos, sí. Porque eso también a lo largo de los años se ha visto de una forma en la que pues solamente es para eso. Ajá. Y pues no es así, o sea, es un acto que aquí lo aclaran. Es de matrimonio completamente, obviamente, y es para compartir amor, expresiones de amor entre esposo y esposa y pues para fortalecer más el vínculo, ¿no? Entonces continúo. Las parejas casadas que pueden concebir hijos tienen el privilegio de proporcionar cuerpos mortales a los hijos de Dios, procreados en espíritus y son responsables de cuidarlos y criarlos. Y ahí va. La decisión con respecto a cuántos hijos tener y cuándo tenerlos es sumamente personal y privada y debe de quedar entre los cónyuges y el Señor. ¿Por qué hago tanta referencia en esto? Porque
sí existen estos líderes que te meten mucha presión. Hay incluso obispos que se te acercan y te dicen, ¿para cuándo? ¿Sí me Sí, explico? sí, sí. Y que te entrevistan casi, casi, ¿no? Exactamente. Incluso familiares, ¿no? O sea, que te ponen así en un de que dame fechas. Y Ujú. es como de que, a ver, esto no es tu asunto, compadre. No tiene por qué ser tu asunto, no tienes por qué meter mano para nada. Aquí mismo el manual lo menciona. Es un Una es decisión, personal y privada y se debe llevar entre cónyuges y el Señor. claro. Nadie más. Si tu líder te está diciendo, tienes que tener ya para el próximo julio, para que crezca el barrio, que tienes ya que tener para que tú crezcas emocionalmente, no. No hay O que... familiarmente, ¿no? De Sí, que, no, oye, no, ya se no. casó mi hijo y no ha hecho en chit la tierra, ¿qué Sí, o está sea, ¿qué pasando? onda con el mandamiento? Y pues eso es el mandamiento y pues no. También no es forma de chantaje porque así lo usan. Forma de chantaje para estar diciendo a los hermanos o a los jóvenes que tengan hijos. Entonces, si hay líderes que hacen eso, pues yo con toda la expresión diría, mándalos bien lejos. No tiene por qué estar haciendo esa clase de comentarios. Tal vez sí puede acercarte, cómo vas, tienen algún problema en cuestión de interés de realmente que estén bien de salud o Claro, incluso de matrimonio, ¿no? O sea, sí, o sea, el obispo sí puede velar por esa clase de, de situaciones, pero cuando lo hace con la intención de chantajear y de meter presión, es ahí donde no es lo correcto. Y esa cultura se tiene que quitar de los líderes. claro. O me equivoco, ¿tú qué piensas? Si me equivoco, pues dime también. O sea, a lo mejor yo estoy muy tajante. No, mira, es que al final de cuentas, digo, el obispo está encargado de velar por los problemas, situaciones, dificultades que pasan todos los miembros del barrio. Sin embargo, volvemos a lo mismo. O sea, si el obispo está consciente y sabe las situaciones económicas, emocionales, familiares, escolares, creo yo que sería una imprudencia decirle al matrimonio, pues ustedes confíen en Dios, lo va a resolver todo y aviéntense Al ruedo, al órale. ruedo. Ujú. Entonces creo yo que no debería de ser. Y bueno, si alguien de aquí es líder y ha tomado en ciertas ocasiones este tipo de situaciones, bueno, lo mejor que pudiera hacer es, si tú estuvieras en el lugar de la persona con la que estás hablando, ¿cómo te sentirías, no? Creo yo que eso es, por ahí podría empezar. Pero ojo, o sea, yo también quiero aclarar que no estoy menospreciando los consejos de los líderes, ni estoy diciendo que ellos eh, no pueden tal vez acercarse a velar por ti. O sea, eso sí hay que Es que permitirlo, es ¿no? una línea muy delgada, es una Sí, línea muy delgada en la cual creo yo que tanto el líder como la persona que está recibiendo el consejo debe de ser muy prudente. Tanto la persona que recibe el consejo decir, ok, pues sí, lo acepto, creo que tiene razón, como también decir, no, ¿sabe qué? A ver, es que no va por ahí la situación. sí. Hay otra situación, hay enfermedades, hay eh, cuestiones de la mujer o del hombre, o ¿sabe qué? Ya planeamos, vamos a tener nuestro primer hijo después que acabemos escuelas, Ujú. cuando tengamos nuestro espacio, cuando no sé, o sea, hay muchas... Eh, Variables en todo esto. variables Ujú. dentro de la comunicación conyugal, que obviamente el obispo pues no va a estar detrás de todos, ¿verdad? O sea, que también es parte de la pareja saber si lo comparte o no con el obispo, que también eso, bueno, es parte de la confidencialidad de las cosas que el obispo debe tener, pero ahora sí que el obispo pudiera aconsejar, pudiera entrar en esos terrenos, sin embargo, es totalmente decisión de la pareja. Ok, sí, estoy de acuerdo, pero también tenemos que ver, obviamente todos conocemos a nuestros obispos, Claro. sabemos con qué intenciones te preguntan, con qué intenciones te están Bueno, cuestionando no tus solamente el obispo, es decisiones. que a veces hay mucha gente imprudente dentro de la iglesia que, pues luego, ¿no? O sea, a lo mejor, un ejemplo, ¿no? Hay hermanas que padecen cuestiones estomacales o gastritis y demás y están inflamadas y nunca falta un hermano o una Imprudente, hermana ¿ah? que, Ujú. ay, estás esperando y entonces, la verdad, pues eso no nos debe de incumbir a nadie, o sea, a nadie si el hermano o no está inflamado, tiene gases o lo que sea, o sea, a nadie nos debe de incumbir. Pero bueno, nunca falta el hermano o la hermana que ahí va de preguntón. Sí, pues esas hermanas, la verdad, pues no sé qué hacer con ellas. A lo mejor hay nada más que no evitarlas porque siempre van a existir, pero pues tal vez Hacer resistencia.
Porque mira, Sí, en la es iglesia que, siempre pasa. un estate quieto a veces está bien, o sea, de que ya cálmense, o sea, algún comentario de, oiga, hermana, pues qué le importa, o sea, también puedes decírselo, o sea, obviamente, pues va a haber broncas, pero pues si eso ya te calma de que en un futuro te sigan molestando, pues a lo mejor es lo más necesario. Como quien dice a un niño, pues dale una nalgada en el momento antes de que se ponga más bravo. Pero, o sea, obviamente contacto, amabilidad, amor, sí. Pero hay veces que dices, no, pues ya hay que ser un poquito más tajante porque son temas que tal vez son delicados en el Y matrimonio. de cada domingo, ¿no? Sí, entonces, pues no se trata de eso. Pero bueno, y luego, ¿qué más nos dice el manual, Oscar? Dice, la iglesia desaconseja la esterilización quirúrgica como método optativo de Bueno, control de la natalidad. es Eso que ya estamos entrando a los temas de los métodos, ¿no? sí, ese ya es cuestión de los métodos. Que bueno, o sea, ya hablando de, supongamos, tu pareja o esposo o esposa, quieres compartir con el obispo que de alguna forma u otra te estás cuidando. Es totalmente válido, ya es cuestión de cada pareja si desea hacerlo o no. Y los métodos que Y utilizan los también. métodos igual. Entonces, estamos hablando desde un preservativo hasta pastillas, hasta, digo, ya un método extremo sería la vasectomía, sería el amarre de trompas o el Sí, aquí cortar lo menciona. trompas. Ujú. Pero, digo, el manual te dice, y viene una parte bien interesante, que el matrimonio debe primero establecer cuándo y cuántos hijos tener y en qué momento. ¿Por qué? Porque también sería hasta cierto punto imprudente estar teniendo hijos si tu economía, si tu cuestión emocional, si tu vida familiar, si tu vida con tu esposa no es la mejor, tener hijos no lo resuelve. Sí. O sea, que también a veces pasa en la iglesia. O sea, Ujú. dicen, bueno, ya se pelearon los hermanos o hermanas, Les hace falta un hijo. les hace falta un hijo y a veces se avientan otro hijo y parece que todo mejora, pero la realidad es que no, o sea, Sí, no va a solamente. mejorar. No va a mejorar. Y la menciona, la decisión con respecto a cuántos hijos tener y cuándo tenerlos es sumamente personal y privada. Ah, bueno, eso ya lo mencioné. Los miembros no deben de juzgarse unos a otros en este asunto. Fíjate. Ahí está. O sea, lo menciona bien claro. Hasta lo voy a subrayar. Los miembros de la iglesia no deben juzgarse unos a otros en este asunto. O sea que no es su asunto. No, es Totalmente. que es totalmente la pareja. Exacto. Y luego, menciona lo de, ahorita que mencionaba los métodos. Sin embargo, después de ese procedimiento se trata de una decisión personal. Yo creo que esto va dependiendo de la salud, va dependiendo del estado de cada quien. Claro. O sea, no podemos decir, no, es que úsalo, hazlo. No, o sea, que esto es la situación y por eso es el manual. O sea, el manual es para comenzar a hacerlo, no es tomarlo como tal. Sí, no, mira, es que te digo, volvemos a lo mismo, hay muchas variantes. Por ejemplo, hay familias que dicen, bueno, ya tuvimos 2 hijos, pues ya no queremos, Sí. ya usando preservativo, pues ya no es la misma sensación, o sea, no sé, Ujú. vamos a utilizar pastillas, pero ¿sabes qué? Anticonceptivas. Pero ¿sabes qué? Ya hizo un desorden en el cuerpo de la mujer. Exactamente, sí, o sea, ya es todo Entonces hormonal y todo. ajá, ya no es viable médicamente hablando que tenga anticonceptivo por pastilla. No, pues sabes qué, ¿cuál otra opción? Si ya no queremos, pues bueno, la vasectomía. Pero aún así, aunque la iglesia lo desaconseja y los líderes lo desaconsejan, volvemos a lo mismo. Es una decisión totalmente de la pareja. Si es la mejor forma en que ambos concuerdan de que sería mejor para todos, adelante. O sea, la iglesia no lo prohíbe, Ujú. lo desaconseja, sin embargo, recae Sí, la decisión. en termina las siendo una personas. decisión, sí. En ocasiones la esterilización quirúrgica es necesaria por motivos de salud. Los miembros podrían beneficiarse si consultan con profesionales de la medicina. Fíjate que esto también es importante mencionarlo porque hay ocasiones o muchas ocasiones en las que hay hermanos que no quieren ir al médico porque dicen, si Dios me permite tener más hijos, lo voy a seguir teniendo. Sí, mira, eso creo yo, al menos yo lo he escuchado mucho en el sur. Ujú. Saludos a los del sur, A todos. a todos los del sur de México. Pero generalmente yo lo escucho muy una decisión de ese tipo de, no, pues si Dios me da salud y si pegó, pues me lo voy a aventar. Ujú. Dejando de lado las otras variables, ¿no? De, oye, pues tienes tu espacio, le estás dando una vida, por ahí recuerdo un párrafo que dice que a todos los hijos tienes que darles una vida digna, una vida que verdaderamente sea enriquecedora. Sí, que se puedan desarrollar Sí, ellos, que puedan vivir bien. desarrollar, Ajá. no solamente tener hijos por tenerlos. Entonces, si ya tienes
no sé, 5 o 6 hijos, y ya no te da para tenerlos a lo mejor en escuela, a lo mejor en un colegio, no sé. O sea, ya pues, algo te está diciendo que como que por ahí no es La cosa. la cosa, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, sí hay mucha gente casada en el sur con pues las viejas tradiciones de abuelito, abuelita, de que, oye, pues sabes qué, toma este té. No, y luego también utilizan las historias de las escrituras para basarse en su situación. ¿A qué me refiero? De Ok. que, no, pues si ya estoy grande, tengo problemas de salud o tal vez no, pero tal vez porque Ana. ajá, o sea, ciertas, sí, 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 o sea, tuvieron hijos a su madurez y tuvieron hijos y, ay, es que esas personas que se basan tan literal en las escrituras, hay veces que no sé, o sea, no es algo también positivo. ¿Sí me explico? O sea, es contraproducente en ocasiones. Sí, es que digo, volvemos a lo mismo. El hecho de que esas personas en las escrituras tuvieron una fe tan grande que el Señor se los permitió. No estoy diciendo que nadie tenga esa fe o que pueda ser posible. Sin embargo, hay un alto riesgo si ya estás en una edad avanzada. Y ahorita teniendo la tecnología que tenemos, Sí. puede suceder algo. Pues yo no digo que no pueda pasar un milagro y que pueda pasar. Sin embargo, pues volvemos a lo mismo. Hay que poner en una balanza, decir, ¿sabes qué? Pues me voy a aventar Ujú. ese flete. O decir por las buenas, ¿sabes qué? Pues no es necesario, no me toca. Sí, Tan, tenemos tan. que ser muy prudentes en cada situación, o sea, en nuestras propias situaciones y velar por nuestro bienestar y no nada más por el cumplir o simplemente, no, es que tengo que. No, hay que evaluarnos a nosotros mismos, evaluar Sí. a nuestra pareja, ver todas las condiciones en las que estamos, pues desarrollándonos para poder tomar esa clase de decisiones y que no sean decisiones imprudentes o simplemente irse de boca. O volvemos a lo mismo, tradiciones de competencia. No sé si te ha Ah, tocado sí, ver también. de que a veces de que la familia merengana ya tuvo otro hijo y ya como que hay cierta rivalidad entre familias de Sí. barrios y también la otra familia que sabe en todo mundo que es rival, se avientan también Esto se da mucho más en las hermanas, ¿no? no sé. Bueno, yo lo he visto más en las hermanas. Yo lo Siempre. vi siendo misionero, entonces por eso digo de este tipo de rivalidades. Sin embargo, no sé si es propiamente la rivalidad entre hermanas o simplemente por querer ser la familia más observada, más... Sí, o sea, la modelo dentro del barrio. Sí, Sí, no, no esas sé, son cosas que la verdad también lo vamos a platicar después en en otro otro episodio. episodio. Y luego menciona, ¿te acuerdas que mencionábamos que había personas que decían que no podían tener relaciones sexuales antes del sellamiento? Sí, O sea, que se casaban, pero todavía no se podía, sino era hasta después del sellamiento. sí, El mismo que habíamos comentado que esa era, sí era una regla Ujú. de hace 10 años, 15 años. No, cierto. No, No, lo no. que era la regla era sobre el sellamiento, Sí, cuándo sellarse. O sea, ah, después del sí. civil y luego el sellarse. Sí, antes era, te sellabas, te casabas y Tenías una tenías... semana. Bueno, tú dijiste una semana, yo sabía que eran días. Bueno, bueno, no. Bueno, ponle que son 7 días. Bueno. Bueno, no sé. Pero lo que voy es de que eso lo habíamos platicado, que Sí, ahora sí. ya se puede, En te el momento casas y que ya cuando lo ocupas, bueno, que- no cuando lo ocupas, sino cuando ya tú, por tu decisión, ya te puedes sellar. Sí, Pero claro. antes era de que por días, y si no, te tenías que esperar hasta dentro de un año para Ujú. sellarte. Pero mencionábamos sobre la intimidad física, o sea, las relaciones sexuales. Menciona... Solo un hombre y una mujer que estén legal y legítimamente casados como esposo y esposa pueden mantener relaciones sexuales. Legítimamente casados. ¿Qué entiendes por legítimamente casados? Pues casados por el civil, ¿no? Pues yo también entiendo lo mismo. ¿Ustedes qué entienden? También lo mismo, ¿no? Sí. Es que tenemos público. Estamos aprovechando. Pues se entiende eso. Entonces no se menciona más de que no, está el sellamiento. No, y también, ahora sí que en la instrucción en el templo te menciona exactamente lo mismo. Legítimamente casados. Ya cuestiones de que no, hasta después del sellamiento, no, hasta que después de la boda. Esto ya es cultura, esto ya son tradiciones, no es parte de la instrucción como tal. Ni de las palabras de los profetas. O sea, Ujú. bueno, según el manual. Según el manual. Ok, ¿qué más agregamos a esto?
Es que menciona sobre... Digo, hay temas ahí que en el manual aclara con respecto a personas que no pueden tener hijos, ujú. personas, o bueno, parejas que no pueden tener hijos, personas que se someten a tratamientos de fertilidad, eh, o personas solteras que deciden tener hijos. Viene la cuestión de la fertilización in vitro. Dice, el tratamiento de fertilidad. El modelo mediante el que el esposo y la esposa proporcionen cuerpos para los hijos de Dios procreados en espíritu es debidamente señalado. Cuando sea necesario, la tecnología reproductiva puede ayudar a una pareja casada en su justo deseo de tener hijos. Esta tecnología abarca la inseminación artificial y la fertilidad in vitro. Entonces, ¿se puede? Pues sí se puede. Utilizar la tecnología dependiendo. Obviamente estos son caros. Entonces, pues, si tienes tus posibilidades, pues se puede hacer, ¿no? Sí, claro. O sea, pues volvemos a lo mismo. Todo es una decisión de la familia. O sea, una decisión de la... Digo, hay muchas hermanas, mujeres, que su deseo y su... Pues tienen la meta de ser madres. Y por X o Y razón, las circunstancias de la vida, a algunas no se los permite. Entonces, pueden, obviamente si tienen los recursos para Fíjate, hacerlo. menciona una parte que la verdad yo no lo había leído nunca. Dice, la iglesia desaconseja recurrir a la inseminación artificial o la fertilización in vitro con semen de otro hombre que no sea el marido en un óvulo Óvulos. de la mujer que no sea la esposa. Sí. Sin embargo, en este es un asunto personal que en la que última instancia se deja el juicio y la consideración de oración de un hombre y una mujer legalmente casados. Sí, eso sí yo lo sabía, pero digo, para empezar aquí en México, las personas que tengan acceso a eso, pues, económicamente tienen que ser De altos recursos. de altísimos recursos, primero para conseguir eh, pues obviamente la donación de un hombre con alto índice de que sea muy probable que pegue, o a la inversa, ¿no? Un óvulo de una mujer que esté totalmente en condiciones de que pegue, ¿no? Obviamente, volvemos a lo mismo, hay parejas que tienen esta condición, no se desanimen, obviamente, digo, no puedo yo decir que va a suceder, ni nada por el estilo, sin embargo, pues con la guía de sus líderes, con el apoyo de sus líderes, pues puede pasar. Ahí sí es cuando yo invitaría a, si yo fuera líder, ¿verdad? A una pareja que está pasando esa situación, pues ahora sí, doctrinalmente hablando, invitarles a tener fe, a ayunar, a asistir al templo, otras formas y no solamente aventarlos al ruedo así, ¿no? Sí, Entonces, como volvemos, son las situaciones de cada quien, o sea, ya estamos yéndonos de un extremo a un joven que acaba de llegar a la misión, a una persona que tal vez ya esté teniendo problemas de fertilidad. Claro. Entonces, dependiendo de cada situación, hay muchísimas situaciones, pero no podemos basarnos solamente en una cultura de tener hijos y ya, y tener, y tener, y tener, cuando tal vez las condiciones no son las más óptimas para obtenerlos, para tenerlos. Claro. Entonces, ¿qué métodos anticonceptivos son permitidos dentro de la iglesia? El manual no lo menciona como tal. Pues el manual no menciona una lista, sin embargo, pues está el preservativo, Pues los que conocemos, los, sí, los de el siempre. O sea, me refiero a que condón. no hay ninguno que te prohíba, ¿o sí? Pues no. ¿No? O sea, no. Pues está, digo, en las mujeres pues usan el DIU, usan el parche, usan uno que se meten aquí en, no sé cómo se llama. Está en las pastillas anticonceptivas, está en los hombres, no sé si haya pastillas como tal, desconozco. Pues nada más el condón, el que yo conozco en los hombres. Y en las mujeres, ¿qué más? Pues sí, o sea, todos los que te enseñan en la escuela incluso, ¿no? O sea, Sí, los que... estos sí vienen en los libros de la SEP, búsquenlos. Ajá, o sea, a lo que voy es que la iglesia no está en contra de ninguno. No. Entonces, Específicamente así, uno. o sea, No. ahora sí que es dependiendo de cada pareja. ¿Cuál les convenga más? ¿Cuál quieren Es que usar? volvemos a lo mismo. Consulten un médico. O sea, es que todos los cuerpos son diferentes. Ujú. Entonces no podemos decir así como que todos tienen que usar este. Exactamente, pero es que el problema es de que por eso es también este lugar y este espacio, porque nos vamos muy literal a las cosas. Sí. Y queremos, es que se tiene que usar porque el líder me dijo que tengo que usar este. Es como que no, hay que discernir, hay que ver tu situación, velar, juzgar y después ahora sí ya utilizar el mejor que convenga. O sea, la cultura te puede decir mil cosas, pero
pues la situación te tiene que orientar o te tiene que llevar a ser la mejor O la para ti. experiencia, a veces. Sí, exactamente. Entonces, por eso yo siento que es necesario compartir esta clase de temas, porque pues desmentimos tal vez ciertas cosas que podemos estar viviendo hoy en día, o gente que esté viviendo en sus ramas, en sus pueblos, en sus estacas, en sus barrios, Claro. que tal vez dice, no, pues es que esto tiene que ser porque aquí en esta estaca se usa se dice esto, aunque nadie lo dice, pero de todos modos sabemos que este es el mejor. No, o sea, hay que salirnos de quitarnos esa venda y decir, no, esto es muy cultural, saber qué es cultural y qué no. Bueno, el Entonces, único que sí prohíbe la iglesia es bueno, en dado caso que sea aborto voluntario. bueno, si quieres vamos a ese tema. O sea, el aborto voluntario, ese sí la iglesia no lo permite. Y esto aplica más generalmente, digo, a los hombres y mujeres que son sexualmente activos antes de casarse, y obviamente, pues hermanos, hermanas que tienen aventuras, o bueno, que tienen relaciones fuera de un matrimonio. Fíjate, antes de lo del aborto quiero compartir también mismo del manual en el 38.6.17, la educación sexual. Los padres tienen la responsabilidad primordial de la educación sexual de sus hijos. No la escuela, Pero no pasa. no la escuela, no el obispo, no la el primaria, internet, no hombres nada. jóvenes ni mujeres Sí, jóvenes. o sea, no. Deben tener conversaciones francas, claras y constantes con ellos en cuanto al tema de la sexualidad sana y recta. Estas conversaciones deben ser adecuadamente a la edad, a la madurez del menor de edad, ayudar a los hijos a prepararse para tener un matrimonio feliz y observar la ley de castidad. Tocar el tema del peligro de la pornografía, la necesidad de evitarla y cómo reaccionar si se topan con ella. Fíjate que esto es bien importante porque hace pues unos 15 años era mucho más fácil evitar la pornografía. Sí. Era muchísimo, bueno, sí, 15 años. Pues, Pero hace bueno, sí. 20 años, ponle que solamente por medio de revistas, por medio de pósters, era como la pornografía se compartía. Sí. Sí, o sea, evidentemente la tecnología vino a revolucionar el acceso a... ¿A qué voy con esto? A que sí o sí un joven se va a topar con la pornografía hoy en día. Sí, claro. O sea, ya no es el hecho de evítala, o que los líderes estén así como espantados de que no. No, ya es como que ya hay que enseñar a los jóvenes o enseñarnos a qué hacer el momento en que te la topes. Porque sí o sí lo vas a hacer. O sea, Todos. yo me he metido a Twitter, bueno, en X, y no pasas ni 2 videos y te aparece un video con contenido sexual. O en Instagram. En Instagram es un poquito más, las políticas son un poquito más restringidas, pero en Twitter está así sin nada de censura. Okay. Entonces me ha pasado mucho más en Twitter. Y una vez le mostré a Valeria, le dije, mira, 2, me metí apenas 2 y ya sale algo. Y me dijo, mira, o sea, no, y optas por eliminar la app, en mi caso. Entonces dije, no me sirve de nada, a veces por ver noticias de que alguien se electrocutó o algo así, pues ahí lo veo porque se ve el video claro, ¿no? Pero... Por lo mismo que no tiene censura. Sí, porque no tiene censura, pero la verdad es no, o sea, hay que quitarlo. Pues es que mira, ya es muy raro más bien qué niño o qué joven no tiene celular. Sí. Entonces, digo, ya, eso es para otro tema interesantísimo, las reglas con respecto a los dispositivos en casa, los horarios. Es que, digo, es una cultura en México, al menos que yo he visto, o bueno, no sé si los que nos ven o aquí nuestro público, ¿cuántos han visto papás que van en el súper y el niño va en el celular con tal de que el papá no batalle con él? Sí. Entonces, desde ese punto, ya YouTube o YouTube Kids, si ya los creadores de los videos no ponen que es ahí contenido para no niños, les va a aparecer, o sea, va a aparecer ahí y ya lo traemos en el teléfono. O sea, Sí, todos. entonces, o sea, volvemos. Para empezar, la educación sexual es algo que no tenemos como cultura. Para Es empezar. algo que ni como líderes, como iglesia, no tenemos esa clase de educación sexual dentro de las clases. No, tampoco. No lo tenemos. Entonces, las mutuales en los jóvenes, pues no enseñamos educación sexual tampoco. Y espantados. Y sí, somos muy espantados. La mayoría de las hermanas son, porque me ha tocado unas que dices, no, hombre, tristes hermanas con 10 hijos y bien, ay, ¿cómo ya hice? No, ándale también. Entonces, sí es muy importante este tema. Y sí hay que sentarse con los jóvenes, con los niños, pero obviamente como padres deben de orientarlos en esta clase de situaciones, porque si no los orientan ellos, pues los va a orientar la escuela,
los va a orientar el internet, los va a orientar los amigos. No, deja tú, Y pues ahorita la está escuela todo... fuera bueno, pero la realidad es que van a ser los amigos, el que ya experimentó con algo de pornografía, el que ya se hizo su cuenta falsa para andar ahí agregando cosas, viendo cosas. Entonces, ahorita la pregunta no es si sí o no el joven se va a topar con la pornografía, es saber en qué punto se va a topar. Sí. la ¿Y qué pornografía. hacer al momento de que lo haga? ¿Cómo reaccionar? Porque, Claro. mira, fíjate, como parte de la responsabilidad de enseñar a sus hijos, los padres deben estar al tanto de lo que se les enseña en la escuela acerca de la sexualidad y procurar tener influencia en ello de manera apropiada. Los padres enseñan principios correctos y apoyan la instrucción escolar que sea acorde al evangelio. Pues nada de eso es cierto. O sea, no el manual, sino nada de eso es lo que pasa hoy en día. No, es Como que parte de la tristemente- responsabilidad de los padres, no hablan de eso. O sea, yo me acuerdo mucho de un folletito que se llamaba Solo para varones jóvenes. ¿Tú te acuerdas de ese? Sí, uno blanco. Ajá, ese lo mandaban la misma iglesia, lo Sí. mencionaba, era acerca de una máquina y de... Sí, de una fábrica, perdón. Sí, de la fábrica. Bueno, para los que no sepan y que nos están viendo, la iglesia antes tenía un folletito que se llamaba Solo para varones. Básicamente explica con respecto a cuando los hombres jóvenes empiezan a tener sueños húmedos. Entonces, obviamente te dice y te enseñaba pues que no debes de tener miedo, que obviamente si tú al despertar tenías ese tipo de sentimientos, pues que lo hablaras con tus padres, que tuvieras la confianza, que te acercaras con el obispo y que esto iba a pasar pues ya por el resto de tu vida. Entonces ahí te hacía la mención con respecto a hacerlo trabajar, obviamente bajo pornografía, bajo la masturbación, bajo otras formas, pues no sé cómo llamarle, no óptimas para el cuerpo, y que obviamente también es otro tema que ahorita ya científicamente dicen que sí, que si no el cáncer de próstata, pero bueno, es otro tema. Que necesitamos hablar con un médico aquí presente para que sí, nos oriente más. Vamos a invitar a un médico. Pero esta guía te enseñaba eso, de esa fábrica, y obviamente pues a los varones, obviamente con respecto a las erecciones y demás. Pero bueno, que eso la iglesia te ayudaba. Igual cuando estaban los programas que ya hemos hablado, el de diáconos, maestros, presbíteros. Sí, mi deber a Dios. Mi deber a Dios. Pues no hablaba expresamente de ese tipo de temas, pero sí decía, acércate con tu líder. Si tienes alguna duda, habla con ellos. O con el obispo, ya en el peor de los casos, ¿no? Bueno, en el mejor de los casos. Entonces, digo, al final de cuentas, la iglesia aportaba ahorita, pero como hemos visto desde el 2018 con el presidente Russell M. Nelson para acá, con los ajustes de Ven Sígueme, las 2 horas de la iglesia ahora, pues todo se ha ido enfocando hacia el hogar. Tristemente hay muchos jóvenes pues que no tienen un hogar sano, el respaldo de papá y mamá, que pues a veces son regaños, a veces es porque el joven no sale de su cuarto, porque el joven no quiere hablar con ellos, no les tiene confianza. Entonces muchas cosas que hace que estos temas se vuelvan, si antes eran difíciles, ahorita son 100 veces más difíciles. Sí, son imposibles de tocar el tema, más porque a veces hablas con los jóvenes o hablas con los hijos y ellos ya saben el tema. Oh, ya. Entonces, ya están más. Entonces, por eso dice que es la responsabilidad primordial de los padres tener esta clase de conversaciones francas y claras y constantes en cuanto al tema de la sexualidad. Entonces, eso es bien importante porque es lo que comentábamos, te digo, hace unos capítulos también sobre, pues antes de la misión te dicen... No tengas novia. No tengas novia, ley de castidad, ley de castidad, ley de castidad. Llegas de la misión y pues siguen con lo mismo. Ten novia, pero pues obviamente cuidado, y lo antes posible, cásate. Te casas y ahora sí, vive la ley de castidad, ahora de forma activa tal vez. Sí, con tu cónyuge. Pero ahora, ¿cómo le hago? Si me la pasan diciéndome que no, llego donde sí y luego ahí andan con sus cosas raras, pues intensas, ahí andan vistiéndose y todo el show. Entonces, también esa es otra cuestión. Por ejemplo, ya hablamos de los métodos, pero qué se puede o qué no se puede hacer, sin ser tan explícito tal vez. Pero, por ejemplo, hay cosas que, como menciona el manual, sobre pues ser prudentes, ¿no? Al momento de estas cosas. Sí, mira, yo puedo hacer referencia al manual Matrimonio, Edificando un Matrimonio Celestial y un Matrimonio Celestial,
en el cual hay muchas referencias que hablan respecto al masoquismo, la forma de algunos matrimonios que se llevan pesado, Se amarran que y que se andan ahí gritan. de cabeza y chihuahua. Bueno, entonces el manual de matrimonio celestial indica que obviamente debe ser, y bueno, como dice ahí el principio, el manual debe ser una convivencia o una experiencia bonita, sagrada. Entonces creo yo que ya entrando a esos terrenos, pues le quita lo sagrado, ya empieza a ser algo más carnal, más, ahora sí como dice Pablo, sexual, carnal Diabólico. y diabólico, ¿no? Entonces pierde eso y ya se vuelve más una satisfacción personal que tratar de obviamente tener una bonita convivencia con tu esposa, satisfacer a tu cónyuge o a la persona, a tu esposo o esposa, y ya se vuelve un yo. Sí. Entonces yo necesito satisfacer esos deseos, esos impulsos de esta forma. Y bueno, también malamente hay parejas en las que la mujer o el hombre aceptan ciertas prácticas de las cuales pues lo aceptan porque pues ya estoy casado, ya ¿qué hago, no? Sin embargo, eso sí no se debe de perder nunca. Digo, el respeto, primero que nada el respeto y obviamente tu individualidad como hombre o mujer. Sí. Sí, porque menciona bien que, pues dices, no se podía, ahora ya se puede. Entonces creemos o damos a entender nosotros mismos que pues se puede todo. Ya lo que sea, porque ya es de matrimonio, o sea, es legal porque ya estamos casados y tal vez sellados. Pero también mencionan, también incluso en el milagro del perdón, de que pues hay que recordar que dice, oh hombre, recuerda que ella es una hija de Dios y recuerda que tú eres un poseedor del sacerdocio. Entonces, pues hay que estar a la altura de esa clase de... Pues convenios, ¿hiciste convenio? Sí, o sea, tenemos que estar a la altura de esa clase de autopercepción sagrada que debemos de tener en cuanto a nuestro esposo o nuestra esposa. Entonces es complicado, tal vez no lo veamos tan... Más bien, no es tan complicado, pero al mismo tiempo lo hacemos complicado nosotros mismos. Porque pues transgiversamos tal vez muchas de las cosas que pasan. ¿Por qué? Porque nuestra referencia en cuanto a castidad, ¿cuál es? Pues pornografía. ¿Qué es? Pues la educación sexual en la escuela. ¿Qué es? Nuestras conversaciones con la familia, con los amigos. Y pues puede ahí cambiar muchas cosas que de lo sagrado se vuelva algo, pues como mencionamos, carnal, sensual y diabólico. Sí, y bueno, hablando de la doctrina de la sexualidad, pues lo vemos, ¿no? Ahora con las redes sociales y todo lo que pasa en el mundo, ya esto se ha vuelto algo pues menospreciado. ¿Cuántos novios, novias, antes de pensar más allá de tener una bonita relación, a la segunda, tercera cita ya se acuestan? Y si pasa la prueba, pues de ahí soy, ¿no? Y es lo que nos dice el mundo, ¿no? Claro. De que si lo hace bien, si está todo bien, órale. Si no, pues vas para otro. Y thank you next. Y ya ahí vas pasando de rol en rol en rol en rol. Y pues ya tienes ahí tu listita de gente con la que estuviste. Claro. Entonces, pues vamos a continuar. No, estoy saludando a todos los que nos ven. Gracias por continuar. Si llegaron hasta aquí, esperamos que esté bueno. Comenten ahí. Ya estamos trabajando en la producción. Sí, y bueno, más que nada tocar algún tema, quiero invitarlos a que lean el manual, de que vean todos estos temas, la verdad están muy interesantes, están muy explícitos y la verdad te hacen que tengas una guía en cuanto a doctrinalmente, como también quitarte todas esas falsas culturas que podemos tener dentro de la misma iglesia. Pues falsa tradición, a veces, o sea, tristemente todavía existen muchos líderes que siguen con cuestiones de que, es que yo vi a un obispo, mi papá fue obispo, o X persona fue obispo, mi amigo fue obispo de tal a tal año, y seguimos con tradiciones de que, pues es que él hizo esto, pues yo también lo voy a hacer porque, pues creo que es lo mejor, pero por eso la iglesia, el manual general, lo ha extendido a todos, a toda persona que tenga la celular puede descargar la aplicación de Biblioteca Sud y ahí viene el manual general. Inclusive es algo que yo les invitaría a todas las personas, seas líder o no líder, que lo leas, y si tu líder o la persona inmediata que es líder no está haciendo las cosas,
pues levanta la mano y di, oiga, es que acá dice otra cosa, ¿qué onda, no? Sí, Entonces, investiguen, o sea, ustedes mismos pónganse a leer porque es ahí donde cortamos con todos las cadenitas que traemos arrastrando de años. Voy a compartir sobre el aborto, igual y ya para terminar para cerrar Ok. este tema. El aborto, dice, la vida humana es un don sagrado de Dios y es fundamental en su divino plan para el progreso espiritual de sus hijos. Aquí está padre porque a veces decimos, no, pues la iglesia es en contra del aborto, en contra del aborto, en contra del aborto, y lo hacemos de una forma muy tajante. Ujú. Pero la realidad es de que la iglesia, no que sea pro aborto, sino que sí Pues ahorita va a es decir, una posibilidad y de que no la condena cuando existen ciertas situaciones de riesgo. claro, Los miembros no deben someterse a un aborto realizarlo, hacer los arreglos para que se lleve a cabo, pagar el procedimiento, dar consentimiento para que se efectúe, ni recomendarlo. Las únicas excepciones posibles se producen cuando, y es ahí donde entra, el embarazo es un resultado de una violación o incesto. ujú, Y este es un tema también. El embarazo es un resultado de una violación. sí, Pensamos que, no, pues ya, tenlo. sí. Y no. O sea, el mismo manual lo dice cuando es un resultado de una violación. Y esto es el manual general de la iglesia, no estamos sacándolo de algún otro lado. Digo que yo he conocido personas que optan por tenerlo Sí, ¿cómo se dice? Llevarlo a una casa hogar o llevarlo sí, darlo en adopción. darlo en Y está adopción. bien, pero a lo que voy es de que culturalmente Sí, lo vemos lo como vemos lo mal. peor. Lo Sí, vemos sí. muy, muy mal y de que, por ejemplo, no, bueno, vemos mal cuando quieres hacer un aborto. Lo vemos de una forma en la que no, tenlo, si te lo dio por Dios es por algo. Y empezamos a meter la religión o empezamos a meter la creencia a situaciones muy delicadas como esta. Lo cual, no digo, está de la mano, yo sé, de los principios, de la doctrina, pero aquí lo menciona claro que cuando es un resultado de una violación, pues obviamente es la decisión en este caso la mujer, Claro. de tenerlo o no tenerlo. Y si decide no tenerlo, pues obviamente es muy, muy respetable y muy valioso su decisión. Y Claro. no menospreciarla porque no lo quiso tener. Claro, y bueno, esto es un asunto muy delicado que pues yo invitaría a la persona o las personas que han estado cerca de esto, pues que actúen con mucho amor, porque obviamente yo no deseo que ninguna mujer viva eso, ni mi hija, ni nadie, No, no. pero pues necesitan mucho amor y obviamente el jugar con la consecuencia de esto que no se planeó, que no estaba dentro del parámetro conocido, pues es desgarrador. Y es ahí donde entra Entonces, mucho el tema de, bueno, no el tema, sino la expiación de Cristo. Donde dar, recibir, fomentar el perdón, pero al mismo tiempo el vivir con la situación es muy importante. Y la verdad, pues a lo mejor aprovechando el manual de el divino don del perdón, está muy, muy bonito y habla de estos temas. Habla de temas tan delicados, tan importantes, que es en qué momento está entrando la expiación en la persona afectada, pero al mismo tiempo también a la persona que está siendo culpable de estas el agresor. atrocidades. Entonces, lean ese manual también, ese libro, está bien bonito. Pero quiero aclarar esto porque lo veríamos mal. O sea, si vemos que una persona está embarazada y que decide abortar, Bueno, dependiendo o sea, del tiempo, del tiempo. pero decide abortar en caso de violación. Sí, 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 por eso. O O sea, sea, es que si es una mujer joven o una hermana que tiene aventuras o que fue antes del matrimonio y decide abortar voluntariamente, ahí sí está mal. bueno, por eso dice, las únicas excepciones posibles se producen cuando, es ahí donde entra, Por el eso. embarazo en resultado de violación o incesto, un médico competente determina que la vida o la salud de la madre corren un serio peligro, un médico competente determina que el feto tiene defectos graves y que no permitirá a la criatura sobrevivir después del nacimiento. El aborto es un asunto sumamente grave. Incluso en estas circunstancias los miembros deben tomar una decisión basada en reflexión con espíritu de oración y luego los miembros pueden deliberar en consejo con sus obispos como parte de un proceso. Las conversaciones con los miembros sobre este tema siempre deben llevarse a cabo con amor y respeto. Claro. Sí, o sea, Es que es un tema muy, muy, muy especial y muy, pues, no es tan sencillo. O sea, no es sí, tan se tiene sencillo. que velar mucho la situación, se tiene que velar mucho la condición, se tiene que ver
y que es necesario que los líderes sean muy, muy sabios Claro. al aconsejar. Sí, Porque claro. no te va a aparecer también algún obispo, algún presidente que diga alguna burrada y esto que está siendo muy fuerte se vuelva todavía peor. Sí, o sea, cada caso es diferente, pero sí hay que hacerlo con mucho tacto, mucho amor, mucha reflexión, mucha oración, ayuno. Entiendo que hay situaciones de emergencia, pero ahora sí que el líder tiene mucho peso ahí. Sí, sí, es por eso que te digo, tienen que ser muy, o tenemos que ser muy prudentes en esta clase de situaciones. Y no por nada, la pregunta 4 de los misioneros, Sí. que es, ¿ha estado participando en algún aborto? ¿Ha tenido algún aborto? ¿O ha...? No me acuerdo cuál que era la Con pregunta relación como sexual tal. homosexual. Ah, sí, pero el chiste es que es un tema que incluso te pondría trabas para bautizarte. Bueno, no trabas como tal, sino que necesitaría una entrevista especial para bautizarte. ¿Por qué? Porque es un tema muy delicado que no podemos estar hablándolo así como de sí pasó esto, no, sino ver las condiciones, las situaciones, porque como menciona, toda vida es sagrada. Bueno, Pero estas decisiones sí se toman con respecto a la digo, situación. hablando de la pregunta 4 misional, ¿era homicidio, aborto o relación homosexual? Ujú. Entonces eran las Entonces, 3 condiciones ajá, que en la cual si pasabas alguna de esas, pues tenías que hablar directamente con el presidente de con el misión. presidente de misión. Entonces, pues bueno, ¿qué otro tema o terminamos aquí? Pues yo creo que lo dejamos, digo, me gustó este capítulo, la verdad, vayan a verlo, está muy interesante. Son temas delicados que volvemos a lo mismo, invitaríamos a los líderes, a las parejas que tienen dudas referente a esto. Número 1, lean el manual. O sea, yo creo que no hay mejor guía que el manual. Y una vez leyendo el manual, consultándolo, hablando como pareja, pues si desean saber la opinión de un líder, pueden compartirlo con el líder. Si tú eres líder, por favor, estudia mucho, lee el manual, ora Estate a la altura de la con situación. respecto a esto y ten mucho cuidado con lo que digas porque puede causar felicidad o puedes causar un daño tremendo. Entonces, digo, esa es mi invitación y bueno, que ahora sí a todo mundo lea el manual. Lea el manual, está muy bonito, está muy claro. O sea, Sencillo. está la inteligencia artificial que pones el tema y te saca los puntos. Entonces, ya el no leerlo o el no relacionarte con él, pues ya de plano es porque somos flojos. Entonces, y eso es parte también de nuestra cultura, que no leemos el manual. O sea, Sí, lo bueno, digo porque yo, México. incluso por mí, o sea, yo también no me relacionaba con el manual hasta que empecé a tener responsabilidad en algún barrio o algo así, que es como empecé a relacionarme, pero antes de eso, pues hasta que me dijera líder, y el líder es el que mandaba. Pero ahora digo, no, hay que investigarlo, hay que saber, hay que conocerlo y sobre todo saber interpretarlo. Y el manual está hecho para que no hagamos literal lo que dice, sino que entendamos la postura de la iglesia y cómo nosotros deberíamos de actuar de mejor forma. Entonces, pues, muchas gracias por vernos. Ya este sería... Vernos, escucharnos. Ya les vamos Y a pasar compartirnos. y compartirnos. Vamos a pasarles el enlace a Spotify, YouTube y pues nos vemos. Cuídense mucho. Nos vemos después. Chao. Bye.